Ok, tener fe, estamos hablando aquí acerca de la fe. Y entonces, ¿en dónde el título de la clase esta que yo le traje es la escuela de la fe? La escuela de la fe para todos nosotros, nosotros podemos encontrar la fe en la Biblia. ¿Y quién es el maestro de la fe? El maestro de la fe es Dios. Que Dios es el que nos ha dado fe a todos nosotros y es el que le dio fe a Abraham y a algunos personajes que vamos a hablar ahorita mismo. Y si nosotros no hubiéramos tenido fe, nosotros no hubiéramos tenido ninguna relación y nosotros no estuviéramos ahora, en estos momentos, hubiéramos estado ahora como estamos nosotros estudiando la palabra de Dios porque es por mediación de fe. Fíjate cómo dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 11. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Eso es lo que es fe, que uno está seguro de lo que espera y está convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. ¿Qué quiere decir? Que por mediación de la fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y fueron aprobados. ¿Por qué? Por mediación de la fe. Ok, 3. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Fíjate qué cosa más linda dice aquí. Por fe entendemos que Dios creó el universo y por medio de su palabra, de modo de lo que ahora nosotros vemos, no se veía, porque Él lo hizo por fe, por mediación de su palabra. 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Fíjate qué cosa más linda aquí dice que Abel le ofreció sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque mediación de su fe. Y entonces Dios lo aceptó. Y todavía él está muerto. Y todavía habla por medio de su fe. Pero, ¿qué quiere decir con esto de que aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe? ¿Qué quiere decir esto? Vaya, para mí lo que quiere decir es de que todavía estamos hablando y estamos sabiendo acerca de Caín. ¿Por qué? Por la fe de Abel, que diga, de Abel, por toda la fe que él tuvo con Dios, que aún él está muerto, todavía se sigue hablando de él, de que él tuvo fe. 5. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral, pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. ¿Qué quiere decir? De que Enoc, él no vio la muerte, Dios se lo llevó, y entonces él tenía mucha fe. Y entonces aquí lo que están hablando es acerca de las personas que han tenido fe. Fíjate cómo dice aquí, que este es el versículo más bonito que tiene este libro. Fíjate cómo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes los buscan. ¿Qué quiere decir? Que sin fe, si nosotros no tenemos fe, nosotros no vamos a ¿qué? Agradecer a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, que si no tenemos fe no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas con su palabra. Dios hizo todas las cosas con su palabra. Entonces todos nosotros que buscamos a Dios, Dios nos va a recompensar. ¿Por qué? Por mediación de fe. Mira, una de las cosas es, todos
Todos nosotros, como le dije al principio, ¿no? Todos nosotros hemos tenido fe desde chiquito. Ahora mismo tu mamá cuando tú eras chiquito, cuando tu mamá era chiquito te decía, ven que te voy a dar comida. Y usted iba y comía, porque sabía que su mamá le iba a dar comida. Eso es fe. Fe es como estaba diciendo la palabra. Fe es una cosa que no se ve, que uno espera y que no se ve. Esa es la fe. Y todos nosotros debemos tener fe en Dios. Todos nosotros tenemos que tener fe en estos momentos de todos estos problemas que estamos pasando. Estamos pasando por unos problemas muy grandes, pero tenemos que tener fe. Y la fe solamente la podemos encontrar en ¿quién? En nuestro Padre Celestial, que es Dios. 8. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. ¿Qué quiere decir? Que Abraham tuvo fe cuando Dios le dijo que se vaya, que vaya para la tierra esa prometida, ¿no? Y entonces, mira, todos nosotros, prácticamente todos nosotros, casi todos nosotros, bueno, a no ser que usted haya vivido aquí, que usted haya nacido aquí, pero si todos nosotros que vinimos de otro país, todos nosotros tuvimos fe de venir para acá para hacer una nueva vida. Eso es fe, porque no sabíamos lo que nos iba a suceder aquí, ni lo que iba. Entonces teníamos fe de que íbamos a venir aquí y íbamos a tener una buena vida. 10. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyos arquitectos y constructores es Dios. Entonces, Abraham tenía fe porque iba a llegar a la ciudad que el arquitecto y el constructor, ¿quién era? Dios. Todos nosotros debemos tener fe en Dios. Todos nosotros tenemos que tener fe en Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Sabía de que Dios era fiel y Dios le hizo la promesa a ella de que iba a tener un niño, y ella era estéril y tuvo el niño a una edad avanzada. 12. Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se le había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros, peregrinos en esta tierra. Entonces, la mayoría de todas esas personas que Dios le había escogido por fe, que estaban pensando en tener Abraham nunca llegó a conocer la tierra prometida. En el sentido la conoció, pero no la conoció cuando llegaron todo el mundo. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué sucedió? De que por fe, Abraham se trasladó, dejó a su familia, dejó todas las cosas. Eso es como ahora mismo que usted le digan ahora que usted tiene todas sus cosas en su casa, que usted le digan ahora, váyase para otra ciudad. ¿Usted me entiende? Usted va a decir, pero acá, ¿cómo es que yo me voy a ir para otra ciudad? ¿Cómo es que yo me voy a ir para otra ciudad si yo tengo todas mis comodidades aquí? Pero cuando usted hace eso, usted lo hace con fe. Ay, Dios mío, ¿por qué se va esto para? ¿Ok? 14. Porque dicen esto claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenía para volver. Pero ellos angelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad.
¿Qué quiere decir? De que ninguno de ellos se sintieron avergonzados ni vergonzosos porque iban a dejar su patria. Al contrario, lo que se sintieron felices y contentos porque iban ¿a quién? A adorar al que lo hizo todo. Al que lo hizo todo, que es Dios. ¿Ok? 17. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofreció a su único hijo. Fíjate, Abraham le había hecho una promesa, ¿no? Dios le había hecho una promesa de que iba a ser, que lo iba a multiplicar, que iban a nacer naciones, iban a ser, por él iban a venir naciones. Y entonces Dios le dijo que sacrificara a su único hijo. A su único hijo, que era por ahí, era por donde iba a venir todas las naciones. ¿Y qué hizo Abraham? Usted me lo dio y me lo quita. Está bien, no hay problema, yo tengo fe en usted. Y fue y lo quiso sacrificar. A pesar de que Dios lo había dicho por medio de Isaac, te vendrá descendencia. Me adelanté, discúlpeme, me adelanté, hablé antes de la Biblia. ¿Ok? Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos, lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Por la fe, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyado en la punta de su bastón. Por la fe, cuando José murió, anunció la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto qué hacer con sus restos mortales. Por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto de la ley. Se recuerdan de que habían dicho de que a los niños de las mujeres israelitas lo tenían que matar, que no sé cuándo, y la mamá tuvo fe, ¿y qué hizo? No lo mató, lo escondió. 24. Por fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el aprobio de Cristo era una riqueza mayor que el tesoro de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. ¿Qué quiere decir? De que todos nosotros tenemos que tener la mirada en la recompensa de Dios. Nosotros tenemos que tener la mirada en Dios, porque Dios es el Padre de nosotros y Dios lo hizo todo. ¿Con qué? Con su palabra. Que se haga la tierra, se hizo la tierra. Que se haga el mal, se hizo el mal. Que se haga esto, y todo lo que se hizo, lo hizo Dios. ¿Con qué? Por mediación de su palabra. Fíjate cómo dice aquí en el 27. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que él destruyera al primogénito y no llegaran a tocarlos. Por la fe pasaron por el Mar Rojo como si pisaran tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Por la fe la ramera Rehab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Mira, ahora le voy a decir una cosa, ¿no? Acerca de las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó eran una muralla grandísima. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo, marchen, marchen, y marchen, y marchen, y marchen. Y cuando empiecen a gritar, ¿y qué sucedió? Se barataron.
se desbarataron con fe, porque lo que hay es que tener fe en Dios, y Dios, eso es lo que quiere Dios, y nosotros sin fe, no podemos agradecer, no podemos complacer a Dios. Fíjate cómo dice aquí, por la fe la ramera Rehab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. 32. ¿Y qué más pudo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice que tiempo le va a faltar mucho para él poder hablar de toda la fe que tuvieron estas personas que acabo de decir ahorita, ¿no? Que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Por la fe. Ustedes se recuerdan bien cuando creo que fue a Daniel, que lo metieron en el horno porque no se querían hincar con el rey, por el rey. ¿Qué hicieron? Se metieron ahí y dijeron, si tenemos que morir, no vamos a morir. Y no se murieron. No se murieron. Apagaron fuegos impetuosos y escaparon de filo de espada. Sacaron fuerza de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la batalla y pusieron en fuga a ejércitos extraños. ¿Ok? 35. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de piel de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo era digno anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió, fíjate, todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor. ¿Para quién? Para nosotros. Aquí en este versículo final aquí del versículo 11, que es el libro de la fe, ¿no? Fíjate cómo dice. Todo esto, fíjate, aunque por medio de la fe, todos ellos fueron reconocidos. Es decir, que todos los antepasados de estos, ellos fueron reconocidos por mediación de la fe. No recibieron lo prometido, ellos no lo recibieron. ¿Quiénes fueron los que recibieron lo prometido? Lo estamos recibiendo ahora nosotros. Todos nosotros somos los que estamos recibiendo lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. ¿Qué quiere decir? De que Dios había preparado algo mucho mejor para ellos, para las personas que le escribieron esa carta, ¿no? Y ahí nos incluye a todos nosotros. Y entonces una cosa muy bonita, ¿no? Que sucede. Hoy en día muchas veces, a veces que tú hablas con un hermano, ¿no? Y le dice al hermano, tenemos que hacer, vamos a hacer esto por Dios, o tenemos que hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué sucede? El hermano empieza a titubear, el hermano empieza, no, que no se puede, y que se oye cuándo. Pero ¿qué cosa es eso? Cuando usted vaya a hacer cualquier cosa para Dios, usted tiene que pensar de que lo va a realizar, porque es para Dios. Y cuando usted lo hace así es porque tiene fe. Pero muchas veces, y quiero que se recuerden, que muchas veces algunos de nosotros hemos hablado con hermanos y han titubeado cuando queremos hacer algo por Dios. ¿Y por qué esa persona titubea cuando quiere hacer algo por Dios? Entonces es que la fe no tiene fe. Entonces,
uno sin fe, uno no puede agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener fe en todas las cosas que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que ser fe, tener fe. Porque si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos. Eso es como ahora mismo a sus niños. Si usted tiene niños, usted le dice a su niño, vámonos, vámonos, y usted lo agarra de la mano y el niño va con usted de la mano para donde quiera. Porque sabe bien de que usted lo va a cuidar para donde quiera que usted lo lleve, usted lo va a cuidar. ¿Usted me entiende? Y así mismo es como quiere Dios que nosotros seamos como unos niños y que todo se lo contemos a Él y que todo lo que se lo pedamos a Él. Porque Dios no puede complacer a la persona cuando no tiene fe. Nosotros no podemos complacer a Dios sin fe no se puede complacer a Dios. Entonces todos nosotros los cristianos tenemos que tener fe en estos mismos tipos de problemas que está sucediendo ahorita mismo. Todos nosotros tenemos que tener fe y con la fe nosotros vamos a vencer. Porque con la fe ustedes han visto todas las cosas que todos los personajes que he hablado yo acerca de la Biblia han hecho. Entonces la escuela de la fe, nosotros la podemos encontrar en la Biblia. Y el maestro de la fe es Dios. Dios es el maestro de la fe. Dios es el que nos puede llevar para aquí y el que nos puede llevar para allá y el que nos puede a nosotros conllevar a conocer una vida nueva como la que nosotros estamos viviendo ahora. Porque la vida que nosotros estamos viviendo ahora la estamos viviendo por fe. ¿Por fe de qué? Por fe en Dios. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Y esto es una cosa de que nos ayuda a todos nosotros, a vivir una vida cristiana. Porque si nosotros no tenemos fe, no podemos complacer a Dios. Entonces, si hay alguna persona que tiene algún comentario o algo que decir acerca de lo que hemos estudiado o acerca de alguna experiencia que tengan en la vida, acerca de la fe. Nadie puede decir nada, nadie quiere decir nada. Bueno, está bien, eh, entonces voy a terminar esta clase ya, porque Hermano, dígame. fe es, digo, no tenemos la misma cantidad de fe, pero todos tenemos fe. Sí. Porque si yo creo, fíjese bien, si yo creo que el médico me cuida, me cura, y yo pienso que yo le pido a Dios, Dios mío, que seas tú en ese médico, y Dios lo va a hacer, porque yo lo estoy creyendo. Entonces digo yo, ¿por qué no creer que Él nos cura? Seguro, eso fue. Es lo mismo que yo estaba diciendo al principio, ¿no? De que muchos de nosotros tenemos fe en los doctores, tenemos fe en los carros, tenemos fe en la casa, tenemos fe en nuestros tíos, en nuestros familiares, pero verdaderamente nosotros tenemos que tener fe en quién, en Todo. Dios, En Dios. en Dios. Sí, porque yo digo, si Él nos hizo, Él sabe, pero quiere que le digamos. Seguro, Él quiere. ¿No? ¿Cómo? Él quiere que nosotros seamos como unos niños chiquitos, y que Él nos lleve de la mano, que cuentemos con Él, que hablemos con Él. Y eso es lo que quiere Él. Eso es lo que quiere el Dios de nosotros. ¿Y qué dice el hermano Roberto? ¿Qué dice el hermano Roberto? Mira, ya me quedan 10 minutos ya me pusieron aquí. Ahí está, ¿me escucha? Sí. ¿No me oía ahorita? No, ahora sí lo escucho.
Sí, porque estaba escuchando nomás. Sí se veía mi video todo. Sí. Sí, sí, se ve. Sí, es que de repente como que yo ya no me oí. Oh, No importa, pero lo oímos, hermano. Lo oímos la voz. Ah, qué bueno. Por fe. Sí, ya no oía. Es que ya no oía hasta ahorita que le puse aquí el botón. Exacto. órale, órale, esto. Sí, ahí disculpen. No, pero está bien, todo está bien, todo está bien. Ah, y pues es que no estaban ni escuchando ni hablando, no se veía nada. ¿No? No, sí. Es que no le sé, esto es la segunda vez que me meto yo, la tercera más o menos. Oh, ok. Ah, está aprendiendo. Está bien, así, así, así. De hecho, no me pude meterlo luego porque no me podía, me pidió que un código y la vez pasada nomás la planeé y se metió directo. Ah, Hermano, dígale a Fernando y a su otro hijo que le enseñen, Ricardo y Fernando. Ellos se Ah, conectan cada domingo con Vanessa y siempre lo hacen muy bien. sí, no, yo ahorita, pues le digo, entré como a las 7:10, 7:15 porque se andaba cargando y nunca supe ni qué, y luego ya hasta que le planea algo hacia el código, me fui al menú de donde el mensaje y luego metí el código y fue como me metí. Pero